Todo comenzó en una tarde de mayo en Madrid, cuando el cielo amenazaba tormenta pero el aire seguía denso y caliente. Llevaba 15 años casado con Lucía, una mujer que conocí en la universidad durante mi último año de Derecho. Nos habíamos construido una vida que, desde fuera, parecía perfecta. Un piso en Chamberí, 2 hijos, Mateo de 12 y Elena de 9, y carreras profesionales estables. Yo como abogado en un bufete respetable, ella como profesora de literatura en un instituto privado. Aquel día salí temprano del trabajo. Un cliente había cancelado una reunión y decidí aprovechar para comprar un regalo sorpresa a Lucía por nuestro aniversario de bodas, que celebraríamos ese fin de semana. Pensé que unas entradas para ver aquella obra de teatro que tanto quería, y una cena en el Paraguas, ese restaurante asturiano que nos encantaba, serían el detalle perfecto. Después de tanto tiempo juntos, sentía que debíamos recuperar esa chispa que, entre hipotecas, niños y rutinas, se había ido apagando lentamente. Entré en casa sin hacer ruido, con la intención de dejar las entradas sobre su mesita de noche. Una costumbre nuestra. Las sorpresas siempre se escondían allí. El piso estaba en silencio, algo extraño para esa hora. Los niños estarían en sus actividades extraescolares, pero Lucía solía llegar sobre las 4. Su coche estaba abajo, así que supuse que estaría en casa. Mientras caminaba por el pasillo hacia nuestra habitación, escuché su risa. No era la risa cotidiana que yo conocía, sino esa otra que reservaba para momentos íntimos, para esos instantes de complicidad que antes compartíamos. Luego, un murmullo grave, una voz masculina que no era la mía. Me detuve, sintiendo cómo el aire se solidificaba en mis pulmones. Podría haber entrado de golpe. Podría haber montado una escena digna de esas telenovelas que mi madre veía por las tardes. Pero algo en mí se congeló. Me quedé allí, inmóvil, con la mano suspendida a pocos centímetros del pomo de la puerta, escuchando cómo mi vida se desmoronaba al otro lado. «¿Cuándo se lo dirás?», preguntó la voz desconocida. «Pronto», respondió Lucía. «Es complicado, Javier. Tenemos 2 hijos, una hipoteca. No puedo simplemente decirle que ya no le quiero, que hace meses que esto se acabó para mí». Cada palabra era como un cristal roto clavándose en mi pecho. Me apoyé contra la pared, tratando de respirar sin hacer ruido. ¿Meses? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo una mentira? ¿Cuántas veces me había besado después de besarle a él? ¿Cuántas noches se había acostado a mi lado pensando en otro? ¿Y la casa de la playa?, insistió él. ¿Has hablado con el agente inmobiliario? Sí, está todo listo. Cuando le pida el divorcio solicitaré la venta de este piso. Con mi parte y lo que he ahorrado, podré dar la entrada para la casa en Cádiz. Será perfecto para empezar de nuevo. Los 2. La casa en Cádiz. El sueño que Lucía y yo habíamos compartido durante años. Comprar una pequeña casa frente al mar para jubilarnos algún día, lejos del ruido de Madrid. Ese sueño ahora lo construiría con otro. Me alejé silenciosamente, abandonando el pasillo, la casa, dejando las entradas sobre la mesa del recibidor. Bajé las escaleras como un autómata, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Las calles de Madrid me recibieron con una indiferencia cruel. La gente seguía con sus vidas mientras la mía se desintegraba con cada paso. Me senté en un banco del Parque del Oeste, mirando hacia la casa de campo. El cielo finalmente había decidido descargar su furia, y la lluvia caía implacable. No me moví. Dejé que el agua me empapara, como si pudiera lavar la traición, el dolor, la humillación que sentía. Esa noche, cuando regresé a casa, Lucía actuó con normalidad. Me preguntó por mi día, me habló de sus clases, de que Mateo necesitaba ayuda con matemáticas, de que Elena había sido seleccionada para el coro del colegio. Yo respondí mecánicamente, observándola como quien mira a una extraña que, por algún extraño motivo, habita en tu casa y conoce tus rutinas. Durante la cena, mientras ella hablaba animadamente con los niños, yo la estudiaba. Buscaba en sus gestos, en sus palabras, algún indicio del engaño, alguna grieta en esa fachada de esposa perfecta. Pero Lucía era buena actriz. Quizás siempre lo había sido, y yo, cegado por el amor o la costumbre, nunca lo había notado.
Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Continué con mi rutina como si nada hubiera pasado. Iba al trabajo, hablaba con clientes, redactaba contratos, discutía estrategias legales, regresaba a casa, cenaba con mi familia, ayudaba a los niños con sus deberes, veía alguna serie con Lucía en el sofá. Pero todo era una representación, un teatro grotesco donde yo interpretaba el papel del marido ignorante mientras acumulaba información. Empecé a prestar atención a detalles que antes pasaba por alto. Las llamadas que Lucía atendía alejándose unos pasos, las tardes que llegaba tarde alegando reuniones de profesores, los mensajes que escribía sonriendo cuando creía que yo no la observaba. Revisé el extracto de nuestra cuenta conjunta y descubrí pequeñas transferencias regulares a una cuenta que no reconocía. No eran cantidades escandalosas, pero sumaban una cifra considerable a lo largo de los meses. Su fondo para escapar, supuse. Una tarde, mientras Lucía llevaba a los niños a casa de sus padres para pasar el fin de semana, aproveché para revisar su ordenador portátil. La contraseña no fue difícil. La fecha de nacimiento de Elena, su princesa, como ella la llamaba. Allí estaba todo. Correos con un agente inmobiliario sobre una casa en Sahara de los Atunes, mensajes con Javier planeando escapadas, fotografías de ellos juntos, en lo que parecía ser una habitación de hotel. En algunas reconocí el vestido que le había regalado en su último cumpleaños. Pero lo que más me dolió fue encontrar un borrador de carta dirigido a mí, un discurso ensayado donde me explicaba que ya no me amaba, que necesitaba encontrarse a sí misma, que los niños entenderían con el tiempo. Ni una palabra sobre Javier. En su versión, yo no era un marido engañado, sino un capítulo cerrado, un obstáculo para su felicidad. No sentí ira, al menos no en ese momento. Sentí una tristeza profunda, como si estuviera de luto por algo que ya había muerto hace tiempo sin que yo lo supiera. 15 años de matrimonio reducidos a un conjunto de mentiras, a planes secretos para abandonarme, a un futuro donde yo quedaba relegado a visitas de fin de semana con mis hijos, mientras otro hombre ocupaba mi lugar. Esa noche, solo en nuestro piso, tomé una decisión. No montaría una escena, no le gritaría, no le reclamaría. El camino de la ira solo me llevaría a convertirme en el villano de su historia, en la justificación que necesitaba para sentirse la víctima. No, mi respuesta sería diferente. Si Lucía había planeado durante meses cómo destruir nuestra familia, yo planearía con igual meticulosidad cómo recuperar mi dignidad. Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad. Por fuera mantenía la compostura de siempre. Desayunaba con mis hijos, les preparaba la merienda para el colegio, llegaba puntual a las reuniones en el bufete. Por dentro, era un hombre vaciado, como esas casas abandonadas de los pueblos castellanos que visité en mi infancia, donde solo quedan las paredes y el eco de lo que una vez fue vida. El engaño de Lucía no solo había destruido mi confianza en ella, sino en todo lo que creía real. Revisaba mentalmente cada momento feliz de nuestro matrimonio, cada aniversario, cada viaje, cada noche de amor, preguntándome si ya entonces pensaba en otro, si ya entonces la verdad entre nosotros era solo una ilusión que yo mantenía con desesperación. Una mañana, mientras afeitaba el rostro de un desconocido que me devolvía la mirada desde el espejo, me encontré llorando por primera vez. No fue un llanto explosivo, sino silencioso, tan discreto como la traición que lo provocaba. Las lágrimas se mezclaban con la espuma de afeitar, dibujando surcos blancos que limpiaba con gestos mecánicos. Mateo me sorprendió así, inmóvil frente al espejo, con la maquinilla suspendida a centímetros de mi mejilla. ¿Estás bien, papá?, preguntó desde la puerta del baño con esa mezcla de curiosidad y preocupación tan propia de sus 12 años. Sus ojos, idénticos a los de Lucía, me observaban con una intensidad que me desarmó. «Claro que sí, campeón», respondí forzando una sonrisa. «Solo me he quedado pensando en un caso complicado del trabajo». Mi hijo asintió, no muy convencido, pero respetando ese pacto tácito que existe entre hombres, incluso cuando uno apenas está entrando en la adolescencia. No insistir cuando el otro levanta un muro. Se marchó,
dejándome con mi reflejo fragmentado y la certeza de que, pasara lo que pasara, debía proteger a mis hijos de la tormenta que se avecinaba. Esa tarde, en el despacho, mi socio Miguel notó mi distracción durante una reunión con un cliente importante. Después, me invitó a tomar algo en el bar de la esquina, uno de esos lugares auténticos que resisten heroicamente la invasión de franquicias en el centro de Madrid. «Vale, Antonio, suéltalo ya», dijo tras pedir 2 cañas y un plato de boquerones en vinagre. «Llevas días como ausente. Si es por el caso Mendoza, podemos repartir la carga de trabajo». Por un momento consideré mentir, esconderme tras la excusa del trabajo como había hecho con Mateo, pero de pronto sentí que si no compartía mi verdad con alguien, el peso me aplastaría. «Lucía me engaña», dije sin preámbulos, sintiendo cómo las palabras quemaban mi garganta. «Lleva meses planeando dejarme. Tiene a otro y quieren comprar una casa en Cádiz». Miguel me miró fijamente, sin la sorpresa o la incomodidad que esperaba. Dejó su caña sobre la barra y apoyó una mano en mi hombro, con ese gesto tan español que dice más que 1000 palabras de consuelo. «Lo siento, tío», respondió simplemente. «¿Cómo te enteraste?» Le conté todo. La conversación que escuché, los correos que encontré, el dinero que ella desviaba para su nueva vida. Mientras hablaba, sentía cómo algo en mi interior se desanudaba ligeramente. No era alivio, no era sanación, pero al menos era respirar sin sentir que cada bocanada de aire era una pequeña traición a mi propio dolor. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó cuando terminé mi relato. «¿Confrontarla? ¿Buscar un abogado?» «Tú eres abogado. Yo soy abogado». Sonreí con amargura. Conozco demasiado bien cómo funcionan los divorcios para lanzarme a uno sin estrategia. «Antonio». Miguel me miró con seriedad. «Eres mi amigo y te quiero, pero te conozco desde la facultad. Tu peor defecto siempre ha sido el orgullo. No dejes que te lleve a hacer algo de lo que luego te arrepientas». Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Era cierto. El orgullo había sido siempre mi talón de Aquiles. El mismo orgullo que ahora me impedía gritar, llorar abiertamente, admitir ante el mundo que la mujer que amaba había decidido que no era suficiente. El mismo orgullo que me susurraba planes de venganza, formas de hacer que Lucía sufriera como yo estaba sufriendo. «No haré nada destructivo», le aseguré. «Ni por ella, ni por mí, ni especialmente por los niños. Pero tampoco voy a quedarme de brazos cruzados mientras planea abandonarme como quien cancela una suscripción que ya no utiliza». Esa noche, regresé a casa más tarde de lo habitual. Lucía y los niños ya habían cenado. Ella me había dejado un plato en el microondas. Merluza a la romana con ensalada, uno de mis favoritos. Un detalle de culpabilidad quizás, o simplemente la inercia de años cuidándonos mutuamente. Lo calenté y comí solo en la cocina, escuchando las risas distantes de Mateo y Elena, que veían algún programa con su madre en el salón. Cuando finalmente los niños se fueron a dormir y Lucía vino a la cocina para lavar los platos, nos encontramos en ese espacio que antes había sido territorio de complicidad y ahora era tierra de nadie. «Has llegado tarde», comentó mientras enjuagaba un vaso. No era una acusación, sino una observación casual. «¿Mucho trabajo?» «Bastante», respondí, secando los platos que ella iba dejando en el escurridor. Un acto cotidiano que ahora parecía una elaborada representación. «El caso Mendoza se complica. Siempre se te da bien resolver las complicaciones», sonrió, pasándome el último plato. Sus dedos rozaron los míos en ese gesto automático y sentí un escalofrío. ¿Cómo podía ser que su tacto siguiera provocándome algo, sabiendo lo que sabía? «No todas», respondí, mirándola directamente a los ojos por primera vez en días. Algo en mi mirada debió alertarla, porque su sonrisa vaciló un instante. Fue apenas un parpadeo, un segundo de duda, pero suficiente para confirmarme que bajo su fachada de normalidad, también ella vivía en tensión, esperando el momento adecuado para dejar caer la bomba que destruiría nuestra familia. «¿Pasa algo, Antonio?», preguntó secándose las manos con el paño de cocina. Tuve la tentación de decirle todo allí mismo, de preguntarle por Javier, por la casa en Sahara,
por los planes que hacía a mis espaldas, de exigirle que me mirara a la cara mientras destrozaba 15 años de vida compartida. Pero recordé a mis hijos durmiendo a pocos metros, a Miguel advirtiéndome sobre mi orgullo, y contuve la avalancha de palabras que pugnaba por salir. Nada, mentí. Solo estoy cansado. Me voy a la cama. Esa noche, acostado junto a la mujer que planeaba abandonarme, mirando el techo de nuestra habitación mientras escuchaba su respiración acompasada, tomé una decisión. No le daría el control de nuestra separación. No sería yo quien suplicara, quien montara escenas, quien quedara como el marido amargado y vengativo. Si Lucía había elaborado su plan durante meses, yo elaboraría el mío. No para retenerla, ya no la quería a mi lado después de su traición, sino para salir de este naufragio con mi dignidad intacta. La herida seguía sangrando, silenciosa y profunda, pero por primera vez desde que descubrí la verdad, sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida. El dolor no se había ido. Probablemente no se iría en mucho tiempo, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en algo más frío, más calculado, más útil. Me levanté sin hacer ruido y fui hasta el salón. En la penumbra contemplé las fotografías familiares que decoraban las paredes. Vacaciones en la playa, cumpleaños de los niños, nuestra boda, imágenes de una felicidad que quizás nunca fue tan perfecta como yo creía, pero que tampoco merecía terminar con una traición. Tomé la foto de nuestra boda y la observé bajo la tenue luz que entraba por la ventana. Éramos tan jóvenes, tan confiados en el futuro. ¿En qué momento se torció todo? ¿Cuándo dejó Lucía de verme como el hombre de su vida para convertirme en un obstáculo a superar? No te daré el final que has planeado. Susurré a la imagen sonriente de mi esposa. Esta historia terminará, pero no como tú esperas. El primer paso fue consultar a Clara, una abogada especializada en derecho familiar que trabajaba en otro bufete. Preferí no manejarlo yo mismo ni recurrir a los abogados de mi propio despacho. Necesitaba distancia profesional y discreción absoluta. La cité en una cafetería alejada de mi zona habitual, donde era improbable encontrarme con conocidos. Clara me escuchó sin interrupciones mientras le explicaba mi situación, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Era una mujer de unos 50 años, con ese aire de serenidad que solo da haber visto de todo en los tribunales de familia. Antonio, entiendo tu dolor y tu indignación, me dijo cuando terminé, pero debo advertirte que, desde el punto de vista legal, la infidelidad ya no tiene el peso que tenía antes en los procesos de divorcio. A menos que puedas demostrar que ha dilapidado bienes gananciales para mantener esa relación, los tribunales se centrarán en el reparto equitativo del patrimonio y en el bienestar de los menores. No quiero utilizar su infidelidad como arma legal, respondí. Lo que quiero es anticiparme a sus planes. Ella cree que me tomará por sorpresa, que podré controlarme mientras me deja por otro. Yo quiero cambiar ese guión. Clara sonrió levemente, con esa expresión que los abogados reservamos para cuando un cliente dice algo que revela más de lo que cree. Entonces lo que buscas es una estrategia, no venganza, puntualizó. Exacto, una estrategia que me permita salir de esto con dignidad y proteger mis intereses y los de mis hijos. Durante las siguientes 2 horas, Clara me ayudó a diseñar un plan meticuloso. No se trataba de castigar a Lucía, sino de recuperar el control de mi propia vida, de evitar ser una víctima pasiva en un guión que ella había escrito sin mi consentimiento. El primer paso sería financiero. Lucía había estado desviando dinero a una cuenta separada. Yo no haría lo mismo. En lugar de eso, consultaría con un asesor financiero para reorganizar nuestros activos de manera transparente, pero estratégica, asegurándome de que cualquier movimiento fuera legal y documentado. No se trataba de ocultar bienes, sino de proteger mi futuro y el de mis hijos. El segundo paso era profesional. Desde hacía tiempo, un bufete internacional me había tanteado para unirme a su equipo en Barcelona. Siempre lo había descartado por mi arraigo en Madrid, por nuestra vida familiar establecida. Ahora esa oferta adquiría un nuevo atractivo. No solo representaba un ascenso profesional significativo, sino una oportunidad de reinventarme en una nueva ciudad.
El tercer paso, y quizás el más difícil, involucraría a mis hijos. No permitiría que se convirtieran en peones de esta partida. Hablaría con un psicólogo infantil para recibir orientación sobre cómo manejar la situación de la manera menos traumática posible. Mis hijos merecían estabilidad y amor, no convertirse en espectadores de una guerra entre sus padres. Antonio, me dijo Clara al despedirnos, hay algo más que debes considerar: el tiempo. Tu esposa cree tener la ventaja de la sorpresa, pero tú tienes ahora la ventaja del tiempo. Úsalo sabiamente. No precipites nada. Esa noche, mientras cenábamos en familia, observé a Lucía interactuar con los niños. Sonreía, preguntaba por sus días en el colegio, les ayudaba con los deberes. Era una buena madre, siempre lo había sido. Por un momento, sentí una punzada de duda. ¿Realmente sería capaz de destrozar nuestra familia? ¿De separar a los niños de su padre cotidiano? Pero luego recordé sus palabras, su plan meticuloso, y la duda se disipó. Lucía había tomado su decisión mucho antes de que yo descubriera la verdad. Los días siguientes los dediqué a implementar el plan con discreción. Me reuní con el asesor financiero, un hombre recomendado por Clara, que entendió perfectamente mi situación sin necesidad de muchas explicaciones. Reorganizamos algunos activos, aseguramos inversiones, clarificamos la titularidad de ciertas propiedades. Todo legal, todo transparente, pero estratégicamente pensado para un futuro divorcio. También contacté con el bufete de Barcelona. Se mostraron entusiasmados con mi interés renovado y me ofrecieron condiciones aún mejores que las que habían propuesto inicialmente. Me darían un mes para incorporarme, tiempo suficiente para reorganizar mi vida en Madrid. Lo más complicado fue la visita al psicólogo infantil. Tuve que inventar una excusa para Lucía, diciendo que era una consulta médica rutinaria. La doctora Sánchez me recibió en su consulta decorada con dibujos infantiles y juguetes educativos. Le expliqué la situación sin rodeos, buscando consejo profesional para minimizar el impacto en Mateo y Elena. Los niños son más resilientes de lo que creemos, me dijo después de escucharme. Lo que más daño les hace no es la separación en sí, sino el conflicto entre los padres, la sensación de que deben elegir bandos, la incertidumbre sobre su futuro. Me recomendó libros, me dio pautas para hablar con ellos llegado el momento, me advirtió sobre señales de alarma a las que debería estar atento. Salí de allí con una mezcla de tristeza y determinación. Mis hijos sufrirían, era inevitable, pero haría todo lo posible para que ese sufrimiento fuera un proceso de adaptación y no una herida permanente. Mientras tanto, mantenía mi fachada de normalidad con Lucía. Llegaba a casa a mis horas habituales, compartía las tareas domésticas como siempre. Incluso planeamos juntos el cumpleaños de Elena que se acercaba. Era un equilibrio delicado. Actuar con naturalidad sin revelar mis planes. Estar presente sin entregarme emocionalmente. Cumplir mi papel de esposo mientras me preparaba para dejar de serlo. Una tarde, Lucía me sorprendió con una propuesta inesperada. He pensado que podríamos ir a la playa este fin de semana, solo nosotros dos, dijo mientras preparábamos la cena. Mis padres pueden quedarse con los niños. Hace tiempo que no tenemos un momento para nosotros. La miré, tratando de interpretar sus intenciones. ¿Era culpabilidad? ¿Un último intento de reconexión antes de dejarme? ¿O simplemente quería crear un escenario idóneo para comunicarme su decisión, lejos de los niños y de nuestra vida cotidiana? ¿Qué playa tienes en mente?, pregunté con fingida casualidad. Había pensado en Sahara de los Atunes, respondió, y noté cómo me observaba con atención, quizás buscando alguna reacción. Dicen que es preciosa en esta época del año. Sahara de los Atunes, el lugar donde planeaba comprar su casa con Javier. ¿Era posible que fuera tan descarada? ¿Pretendía llevarme al escenario de su futura felicidad para comunicarme el fin de la nuestra? Suena bien, respondí con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Pero tengo un juicio importante el lunes. ¿Qué tal la semana siguiente? Vi el desconcierto cruzar su rostro. Probablemente había ensayado su discurso, elegido el momento y el lugar, y yo acababa de desbaratar su plan sin que ella supiera por qué.
Era una pequeña victoria, insignificante en el gran esquema de las cosas, pero me dio cierta satisfacción. Claro, la semana siguiente está bien, concedió, regresando a la ensalada que preparaba. Reservaré un hotel. Esa noche, mientras Lucía dormía a mi lado, revisé mentalmente cada aspecto de mi plan. Todo estaba en marcha. Mis finanzas reorganizadas, mi nuevo trabajo asegurado, la orientación profesional para ayudar a mis hijos. Solo faltaba el momento de la verdad, la confrontación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Decidí que sería después de ese fin de semana en la playa. Dejaría que Lucía ejecutara su plan, que me comunicara su decisión en el escenario que había elegido. La escucharía con calma, sin interrupciones. Y entonces, cuando ella esperara lágrimas, súplicas o reproches, yo le presentaría mi propia versión de nuestro futuro. No sería una venganza en el sentido tradicional. No habría gritos, ni acusaciones públicas, ni intentos de arruinar su reputación. Mi venganza sería más sutil y, a la vez, más profunda. Le demostraría que podía reconstruir mi vida sin ella, que no era el hombre devastado y dependiente que ella esperaba dejar atrás. Mientras planificaba los últimos detalles, recordé las palabras que mi abuelo solía decirme cuando era niño, y me enfadaba por alguna injusticia infantil. Antonio, la mejor venganza no es devolver el golpe, sino demostrar que el golpe no te ha derribado. Ahora, 30 años después, entendía plenamente la sabiduría de aquellas palabras. El camino hacia Sahara de los Atunes fue un ejercicio de autocontrol. 5 horas de viaje junto a Lucía, fingiendo normalidad mientras la A4 se extendía frente a nosotros, como una metáfora de este matrimonio. Un trayecto que una vez pareció interminable y ahora tenía un final a la vista. Los niños se habían quedado con mis suegros en Madrid, emocionados por un fin de semana de mimos excesivos y horarios flexibles. ¿Quieres que ponga algo de música?, preguntó Lucía, rompiendo un silencio que se había instalado entre nosotros desde Sevilla. Claro, respondí, manteniendo los ojos en la carretera. Elige tú. Conectó su móvil al sistema del coche, y pronto las notas de una canción de Amaral llenaron el espacio. Era Sin ti no soy nada, una de nuestras canciones, de esas que pertenecen a la banda sonora privada que cada pareja construye con los años. La ironía no me pasó desapercibida. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a verles en concierto?, preguntó, mirando por la ventanilla hacia los campos de girasoles que ahora quedaban atrás. Fue poco antes de que naciera Mateo. Claro que me acuerdo, dije, y no mentía. Había sido una noche mágica en la Riviera, con Lucía embarazada de 7 meses, radiante bajo las luces del escenario, cantando cada canción como si la hubieran escrito para ella. Llevabas ese vestido verde que te hacía parecer una diosa de la fertilidad. Rió con suavidad, sorprendida quizás por mi comentario, por ese destello de intimidad en medio de la distancia que nos separaba. No sabía que te acordabas de esos detalles, murmuró. Me acuerdo de todo, Lucía. Y era verdad. Recordaba cada momento significativo de nuestro matrimonio, cada piedra angular de la vida que habíamos construido juntos. La primera vez que la vi en la biblioteca de la facultad, inclinada sobre un libro de literatura medieval, con el pelo recogido en un moño descuidado. Nuestra primera cita en aquella terraza de Malasaña, donde hablamos hasta que el camarero nos pidió amablemente que nos fuéramos porque iban a cerrar. La noche que me pidió que nos fuéramos a vivir juntos, tumbados en la cama de su pequeño apartamento de estudiante. El día que le propuse matrimonio en el Retiro, bajo un cielo amenazante que descargó justo cuando ella dijo sí, empapándonos en lo que entonces interpretamos como un bautismo de buena suerte. Recordaba todo eso y mucho más. Y mientras conducía hacia el lugar donde ella planeaba iniciar su nueva vida sin mí, me pregunté si ella también lo recordaba, si esos momentos significaban algo para la mujer que ahora miraba pensativa por la ventanilla, perdida en sus propios recuerdos, o quizás ensayando mentalmente las palabras con las que destrozaría nuestro matrimonio. Llegamos a Sahara al atardecer. El pueblo, un conjunto de casas blancas que se derramaban suavemente hacia el mar,
resplandecía dorado bajo la luz del sol poniente. El hotel que Lucía había reservado era pequeño pero elegante, uno de esos lugares con encanto que aparecen en revistas de viajes, paredes encaladas, suelos de terracota, plantas trepando por las columnas del patio interior. Nuestra habitación tenía un balcón que daba directamente al mar. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla entraba por la ventana abierta, junto con la brisa salada y el murmullo distante de las conversaciones en la playa. «Es precioso», comenté sinceramente mientras dejaba la maleta sobre la cama. «Buena elección». Lucía sonrió complacida por mi aprobación. Por un momento, con la luz dorada bañando su rostro y esa sonrisa que aún conseguía acelerarme el pulso, casi olvidé lo que sabía. Casi me permití creer que éramos simplemente un matrimonio disfrutando de un fin de semana romántico, lejos de las responsabilidades cotidianas. «Voy a darme una ducha rápida», dijo. «He reservado mesa para cenar en un chiringuito que me han recomendado. Dicen que tienen el mejor pescado de la zona». Mientras ella se duchaba, salí al balcón y contemplé el horizonte donde el cielo y el mar se fundían en una línea difusa. La playa se extendía en una curva perfecta, flanqueada por acantilados que protegían este pequeño paraíso del mundo exterior. Entendía por qué Lucía había elegido este lugar para su nueva vida. Era hermoso, tranquilo, alejado del caos de Madrid, pero lo suficientemente civilizado para no sentirse aislado. Un buen lugar para empezar de nuevo. «¿Antonio?» La voz de Lucía me sacó de mis pensamientos. Estaba en el umbral del balcón, envuelta en un vestido de lino blanco que contrastaba con su piel bronceada. Llevaba el pelo recogido de forma casual, con algunos mechones enmarcando su rostro. Se había maquillado ligeramente, lo justo para realzar sus facciones sin parecer artificial. Estaba hermosa, y el dolor de saberla perdida se agudizó en mi pecho como una espina que se clava más profundo con cada respiración. «Estás preciosa», dije, y no era un cumplido vacío. «Gracias». Sus mejillas se tiñeron de un ligero rubor. «¿Estás listo para ir a cenar?» El chiringuito resultó ser más sofisticado de lo que el nombre sugería. Mesas dispuestas directamente sobre la arena, iluminadas por antorchas y pequeñas lámparas de aceite. Un toldo de cañas ofrecía protección sin obstaculizar la vista al mar y a un cielo que ahora se llenaba de estrellas. Nos sentamos y pedimos vino blanco de la tierra. Mientras esperábamos, Lucía comenzó a hablar de la zona, de lo que había leído sobre Sahara, de cómo era un lugar aún no masificado por el turismo, con una comunidad local fuerte y tradiciones arraigadas. Hablaba con entusiasmo, gesticulando como siempre hacía cuando algo le apasionaba, y me pregunté cuánto de ese entusiasmo provenía de sus planes secretos, de las veces que habría investigado sobre este lugar con Javier, imaginando su futuro juntos. La cena transcurrió en una extraña atmósfera de intimidad y distancia. Compartimos un rodaballo a la parrilla con patatas al mojo y ensalada. Hablamos de los niños, de amigos comunes, incluso de política. Temas seguros, terreno neutral donde podíamos encontrarnos sin revelar nuestras verdaderas intenciones. El vino fluía, y con él, una falsa sensación de normalidad que casi conseguía engañarme. Fue después del postre, un arroz con leche casero que Lucía alabó repetidamente, cuando noté un cambio en su actitud. Se volvió más seria, más pensativa. Removía el café con la cucharilla sin probarlo, mirando hacia el mar como si buscara en el horizonte oscuro las palabras que necesitaba. «Antonio», comenzó finalmente, «hay algo de lo que tenemos que hablar». Había llegado el momento. Podía verlo en la tensión de sus hombros, en cómo sus dedos se enredaban nerviosamente en la servilleta, en la manera en que evitaba mi mirada directa. Parte de mí quería interrumpirla, decirle que ya lo sabía todo, ahorrarle y ahorrarme este teatro. Pero otra parte, quizás más sabia o simplemente más masoquista, quería escuchar sus palabras, entender cómo justificaba ante sí misma y ante mí lo que había hecho. «Te escucho», dije simplemente preparándome para el impacto de lo que vendría. «Esto no es fácil para mí», continuó, su voz ligeramente temblorosa. «Llevamos 15 años juntos,
Hemos construido una familia. Tenemos 2 hijos maravillosos. Se detuvo, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Vi cómo sus ojos se humedecían, cómo luchaba contra las lágrimas que amenazaban con desbordar. No supe distinguir si ese dolor era genuino o parte de la actuación que había ensayado. Pero ya no soy feliz, Antonio. No como debería serlo. No como lo fui una vez. Cada palabra caía como una piedra en un estanque, creando ondas que se expandían en el silencio entre nosotros. No me sorprendían, las había anticipado, pero aún así dolían. Porque una cosa era descubrir su traición accidentalmente, leer sus planes en correos electrónicos, y otra muy distinta era escucharla decir en voz alta, mirándome a los ojos, que la vida que habíamos construido juntos ya no era suficiente para ella. Llevo tiempo sintiéndome perdida, como si hubiera olvidado quién soy, qué quiero realmente. He intentado ignorarlo, centrarme en los niños, en mi trabajo, en nuestra rutina. Pero no puedo seguir así. Hizo una pausa, quizás esperando alguna reacción por mi parte. Me mantuve en silencio, permitiéndole continuar con su discurso preparado. Creo que necesitamos tiempos separados, Antonio. Necesito espacio para encontrarme a mí misma, para entender qué quiero hacer con el resto de mi vida. Ni una palabra sobre Javier, ni una mención a su relación paralela, a los planes que habían hecho juntos, a la casa que querían comprar en este mismo pueblo. Según su versión, esto era solo sobre ella, sobre su búsqueda personal, sobre una crisis existencial que no tenía nada que ver con otro hombre. ¿Hay alguien más, Lucía?, pregunté finalmente, manteniendo mi voz neutra, sin acusación. Vi el pánico cruzar su rostro por un instante, rápidamente reemplazado por una expresión de indignación que casi resultaba convincente. ¿Cómo puedes preguntarme eso? No, Antonio, no hay nadie más. Esto se trata de mí, de lo que necesito para ser feliz. La mentira flotó entre nosotros como un objeto tangible, ocupando espacio, robándonos el aire. 15 años de matrimonio culminando en esta farsa. En este momento en que ella me miraba a los ojos y me mentía descaradamente, creyendo que yo aceptaría su versión por dolorosa que fuera, porque no conocía la verdad. El silencio se extendió entre nosotros como una mancha de aceite sobre el agua. Los sonidos del chiringuito, conversaciones distantes, el tintineo de copas, la música suave, parecían provenir de otro mundo, uno donde las traiciones y las mentiras no habían envenenado el aire que respirábamos. Observé a Lucía, esta mujer que había compartido mi cama durante 15 años, que había dado a luz a mis hijos, que conocía cada una de mis cicatrices, tanto las físicas como las emocionales, y me pregunté cómo habíamos llegado a este punto. ¿En qué momento se había convertido en esta extraña capaz de mirarme a los ojos mientras construía una elaborada mentira? Tomé un sorbo de mi copa, dejando que el vino se deslizara lentamente por mi garganta. El sabor, que antes me había parecido agradable, ahora resultaba amargo. Entiendo, dije finalmente, colocando la copa sobre la mesa con deliberada suavidad. Necesitas encontrarte a ti misma. Lucía asintió, aparentemente aliviada por mi respuesta mesurada. Quizás había esperado gritos, reproches, una escena que la confirmara como la víctima de un matrimonio sofocante, de un marido que no entendía sus necesidades. Me alegra que lo entiendas, dijo, estirando su mano para tocar la mía. Dejé que lo hiciera, aunque su contacto me resultaba ahora extraño, casi invasivo. Podemos manejar esto de forma civilizada, por los niños. Siempre seremos una familia, aunque de una forma diferente. Sonreí sin alegría, pensando en la ironía de sus palabras. Civilizada, familia, como si hubiera algo civilizado en destruir los cimientos de nuestro hogar mientras planeaba en secreto una nueva vida con otro hombre. Por supuesto, los niños son lo primero, concordé. ¿Y cómo te imaginas esta separación? ¿Tienes algún plan concreto? Era una pregunta trampa, por supuesto. Quería ver hasta dónde llegaba su mentira, hasta qué punto había elaborado esta ficción donde su infidelidad no existía. He estado pensando que podría mudarme temporalmente, respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. Quizás alquilar algo pequeño,
No muy lejos para que los niños puedan estar conmigo con frecuencia. Tal vez cerca de la playa. Me vendría bien un cambio de aires completo. Cerca de la playa. Sahara de los Atunes, sin duda. Con Javier. En la casa que ya habían estado mirando juntos. Financiada en parte con el dinero que había estado desviando de nuestra cuenta conjunta. Ya veo, murmuré. ¿Y económicamente? Supongo que has pensado en cómo gestionarlo. Podríamos vender el piso de Madrid, sugirió, y noté cómo evitaba mirarme directamente. Es demasiado grande para ti solo, y con mi parte podría establecerme cómodamente. Los niños necesitarían espacio cuando estuvieran conmigo. Vender el piso, nuestro hogar. El lugar donde Mateo dio sus primeros pasos, donde Elena aprendió a leer, donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, aniversarios. Convertirlo en efectivo para financiar su nueva vida con su amante. Respiré hondo, contando mentalmente hasta 10. La rabia amenazaba con desbordarme, con hacerme decir cosas que revelarían prematuramente mi conocimiento. No era el momento. Aún no. Es una posibilidad, concedí. Aunque habría que considerar el impacto en los niños. Perder su hogar al mismo tiempo que su familia cambia radicalmente, podría ser demasiado. Lucía frunció ligeramente el ceño, como si no hubiera considerado este ángulo. O quizás, solo le molestaba que pusiera obstáculos a su plan tan cuidadosamente trazado. Tienen 9 y 12 años, Antonio. Son adaptables. Les explicaríamos que esto es lo mejor para todos, que mamá y papá seguirán queriéndolos aunque vivan en casas separadas. La facilidad con que hablaba de desarraigar a nuestros hijos me dolió casi tanto como su traición. Para ella, eran solo piezas que debían encajar en su nuevo esquema vital, obstáculos a superar en su camino hacia la felicidad con Javier. ¿Y tu trabajo?, pregunté cambiando ligeramente de tema. ¿Piensas seguir dando clases en Madrid? Bueno, sobre eso, se removió incómoda en su silla. He estado considerando un cambio profesional. Siempre quise escribir, lo sabes. Quizás este sea el momento de intentarlo seriamente. Podría dar clases particulares mientras tanto, para mantener un ingreso estable. Otra mentira. No había mencionado nada sobre escribir en años. Lo que realmente planeaba era trasladarse a una zona turística donde Javier, que trabajaba en hostelería, tenía contactos para montar un pequeño negocio juntos. Lo había leído en sus correos, en esas conversaciones digitales donde se permitía ser sincera. Entiendo, dije, sintiendo cómo cada nueva mentira añadía peso a la determinación que había estado cultivando durante semanas. Parece que lo tienes todo pensado. No todo, respondió, y por primera vez creí ver un atisbo de genuina emoción en sus ojos. Es aterrador, Antonio, dar este paso después de tanto tiempo juntos, pero siento que si no lo hago ahora, nunca encontraré el valor. Valor. Qué palabra tan inapropiada para describir lo que estaba haciendo. El valor habría sido hablarme honestamente cuando empezó a sentirse insatisfecha, cuando conoció a Javier, cuando decidió que nuestro matrimonio ya no merecía ser salvado. Lo que ella llamaba valor no era más que cobardía disfrazada, la evasión de responsabilidades envuelta en el lenguaje de la autorrealización. ¿Cuándo piensas decírselo a los niños?, pregunté. Pensaba que podríamos hacerlo juntos, la próxima semana quizás. Presentarlo como una decisión madura, algo que hemos meditado ambos. Respiré hondo. Había llegado el momento. No podía seguir con esta farsa ni un minuto más. ¿Y cuándo pensabas decirme lo de Javier? El nombre cayó entre nosotros como una bomba. Vi cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus ojos se abrían con una mezcla de incredulidad y pánico. Su mano, que jugueteaba con la servilleta, se detuvo en el aire. ¿Qué?, logró articular finalmente, su voz apenas un susurro. Javier, repetí con calma, tu amante, el hombre con quien planeas comprar una casa en este mismo pueblo, el motivo real de esta separación que tan cuidadosamente has planificado a mis espaldas. Antonio, yo no sé de qué estás hablando, intentó, pero su voz temblorosa traicionaba la mentira. Por favor, Lucía, no insultes mi inteligencia. Lo sé todo.
La casa que habéis estado mirando en Sahara, el dinero que has estado desviando de nuestra cuenta conjunta, los planes para montar un negocio juntos, las escapadas de fin de semana cuando supuestamente tenías reuniones de profesores. Todo. Se quedó inmóvil, como un animal acorralado que evalúa sus opciones de huida. Vi cómo su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una explicación, una manera de retomar el control de la situación. ¿Cómo? Comenzó. ¿Cómo lo sé? Completé su pregunta. Te escuché hablar con él en nuestra habitación hace semanas, y después revisé tu ordenador, tus correos, tus mensajes. No fue difícil. No fuiste especialmente cuidadosa. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. No supe interpretar si era de vergüenza, de rabia por haber sido descubierta, o simplemente de alivio porque la farsa había terminado. No pretendía hacerte daño, dijo finalmente, como si eso lo justificara todo. Y sin embargo lo has hecho. Respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. No por enamorarte de otro, esas cosas pasan, sino por la elaborada mentira que has construido, por hacerme creer que nuestro matrimonio aún significaba algo para ti mientras planeabas abandonarme. El camarero se acercó para preguntar si queríamos algo más. Le pedí la cuenta con una sonrisa tensa. Cuando se alejó, el silencio volvió a caer entre nosotros, más pesado que antes. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Lucía, su voz teñida de miedo. Quizás imaginaba escenas dramáticas, amenazas, un divorcio turbulento, donde yo utilizaría su infidelidad como arma. Nada de lo que esperas, respondí. No voy a montar una escena, ni a contarle a todo el mundo que me has engañado, ni a usar esto contra ti en los tribunales. Eso no me devolvería mi dignidad ni ayudaría a nuestros hijos. La confusión cruzó su rostro. Claramente, no era la respuesta que había anticipado. Lo que voy a hacer, continué, es tomar el control de mi propia vida, algo que debería haber hecho mucho antes. He reorganizado nuestras finanzas. Todo legal, por supuesto. He aceptado un trabajo en Barcelona y he consultado con una psicóloga infantil sobre la mejor manera de ayudar a los niños a atravesar este proceso. Sus ojos se abrieron aún más, procesando la información. ¿Barcelona? ¿Un trabajo? ¿Cuándo? Mientras tú planeabas tu futuro con Javier, yo planeaba el mío sin ti, expliqué. La diferencia es que yo no he tenido que mentir para hacerlo. El camarero volvió con la cuenta. Pagué en efectivo, dejando una propina generosa. Nos levantamos en silencio y caminamos por la playa hacia el hotel, separados por menos de 1 metro y por un abismo infranqueable de traiciones y verdades incómodas. ¿Y los niños?, preguntó finalmente, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. Compartiremos la custodia, por supuesto. Pasarán tiempo conmigo en Barcelona y contigo, donde sea que decidas establecerte. Les explicaremos la situación juntos, como sugeriste, sin entrar en detalles sobre tu relación con Javier. Eso es algo entre tú y yo. ¿Por qué?, preguntó deteniéndose sobre la arena. ¿Por qué no usas esto contra mí? Podrías destrozarme si quisieras. La miré bajo la luz de la luna. Esta mujer que había amado durante tantos años y que ahora me resultaba casi irreconocible. Sentí una mezcla extraña de dolor, compasión y, sorprendentemente, gratitud, porque a través de su traición había encontrado una fortaleza en mí mismo que no sabía que poseía. Porque destrozarte no me reconstruiría a mí, respondí simplemente. Y porque, a pesar de todo, eres la madre de mis hijos. Ellos te necesitan fuerte, no humillada. Reanudamos el camino en silencio. Al llegar al hotel le dije que dormiría en el sofá de la habitación. Mañana regresaríamos a Madrid y comenzaríamos a desenredar las vidas que habíamos entretejido durante 15 años. Esa noche, mientras Lucía lloraba silenciosamente en la cama que debíamos haber compartido, yo contemplaba el techo, sintiendo una extraña paz. El dolor seguía ahí, punzante y real, pero junto a él había nacido algo nuevo, la certeza de que sobreviviría a esto, de que la traición de Lucía no definiría el resto de mi vida. Era, en cierto modo, una liberación. Barcelona me recibió con su característica mezcla de elegancia modernista y caos mediterráneo.
El apartamento que había alquilado en el barrio de Gracia era pequeño pero luminoso, con una terraza desde donde se vislumbraba, en los días claros, una franja de mar entre los edificios. No era el espacioso piso de Chamberí, pero tenía algo que aquel hogar familiar había perdido en los últimos meses: paz. El primer mes fue el más difícil. Los niños, confundidos y dolidos por la separación, alternaban entre la tristeza silenciosa y los arranques de rabia que no sabían dirigir. Mateo, con su seriedad de preadolescente, intentaba mostrarse fuerte, pero lo encontraba a veces mirando viejas fotos familiares con ojos húmedos. Elena, más directa en su dolor, me preguntaba una y otra vez si ya no quería a mamá, si ya no volveríamos a estar todos juntos. Como habíamos acordado, ni Lucía ni yo mencionamos a Javier. Les explicamos la situación en términos que pudieran entender, que a veces los adultos dejan de quererse de cierta manera, que eso no significaba que dejáramos de quererlos a ellos, que seguiríamos siendo una familia aunque viviéramos en casas separadas. Palabras que sonaban a manual de autoayuda, pero que eran lo mejor que podíamos ofrecerles en medio de nuestro propio dolor. La venta del piso de Madrid se concretó rápidamente. El mercado inmobiliario estaba en alza y recibimos más de lo que esperábamos. Como habíamos acordado en la mediación, porque opté por ese camino en lugar de un divorcio contencioso, el dinero se repartió equitativamente. Lucía utilizó su parte para dar la entrada de una casa en Sahara, más modesta que la que había soñado inicialmente. Yo invertí la mía en un pequeño piso en Barcelona y en un fondo para la educación universitaria de los niños. El bufete internacional para el que ahora trabajaba resultó ser un salvavidas inesperado. El trabajo intenso me mantenía ocupado durante el día, y los nuevos colegas, ajenos a mi historia personal, me trataban sin la compasión o la curiosidad morbosa que había empezado a detectar en las miradas de amigos y conocidos en Madrid. Fue Miguel quien me llamó para contarme que Lucía y Javier ya vivían juntos abiertamente. No había pasado ni siquiera el periodo de encontrarse a sí misma, que ella había mencionado en nuestra conversación en la playa. Al parecer, se habían instalado en Sahara apenas 2 semanas después de nuestra separación oficial. ¿Estás bien?, me preguntó Miguel, preocupado por cómo recibiría la noticia. Sí, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. El dolor seguía ahí, por supuesto, pero ya no me paralizaba. Era más como una vieja lesión que duele cuando cambia el tiempo, presente pero manejable. De hecho, casi me alivia que ya no finjan. Es mejor para los niños que todo esté claro. Los niños. Ellos seguían siendo el centro de todo. Cumplí meticulosamente el régimen de visitas. Venían a Barcelona un fin de semana de cada 2 y la mitad de las vacaciones escolares. El resto del tiempo, hablábamos por videollamada casi a diario. Les había preparado habitaciones acogedoras en mi nuevo piso, con espacio para sus juguetes, sus libros, sus pequeñas vidas trasplantadas. Al principio, Mateo se mostraba distante durante las visitas, como si temiera encariñarse con esta nueva versión de su padre, este hombre que vivía solo en una ciudad diferente y que parecía más relajado, más presente que el abogado siempre ocupado que recordaba de Madrid. Elena, en cambio, se adaptó con la flexibilidad propia de su edad. Disfrutaba explorando Barcelona conmigo, descubriendo parques, museos, heladerías que rápidamente convertimos en nuestros lugares. Fue durante una de esas exploraciones, unos 6 meses después de la separación, cuando Elena me hizo la pregunta que había estado esperando y temiendo a partes iguales. «Papá, ¿no te molesta que mamá tenga un novio nuevo?» Estábamos sentados en un banco del Parque de la Ciudadela, compartiendo una bolsa de castañas asadas que habíamos comprado a un vendedor ambulante. El otoño catalán desplegaba su paleta dorada sobre los árboles que nos rodeaban. «¿Te refieres a Javier?», pregunté con calma, aunque su nombre aún provocaba un ligero espasmo en mi pecho. Elena asintió, estudiando mi rostro con esa intensidad que los niños reservan para los momentos de verdad absoluta. «A veces me molesta», admití, optando por la honestidad. «Pero no porque tu madre tenga un novio nuevo, sino porque las cosas no sucedieron de la mejor manera. Sin embargo,
Lo que importa es que tanto tu madre como yo seamos felices, porque así podremos ser mejores padres para ti y para Mateo. Él es simpático, dijo Elena tras un momento de reflexión. Me deja jugar con su perro y me ha enseñado a hacer tortillas de patatas. Sentí una punzada de celos irracionales. Era absurdo, lo sabía, pero la idea de otro hombre enseñando a mi hija cosas que podrían haber sido momentos entre nosotros me dolía de una forma que no había anticipado. Me alegro, conseguí decir, forzando una sonrisa. Es importante que te sientas cómoda en ambas casas. Elena me miró con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños poseen. Pero tú eres mi papá. Eso no cambia aunque mamá tenga novio. La abracé, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Nunca cambiará, princesa. Nunca. Los meses se convirtieron en un año, y luego en 2. La herida inicial se fue convirtiendo en cicatriz, visible pero menos dolorosa al tacto. Barcelona dejó de ser un refugio temporal y se convirtió en mi hogar. El bufete me ofreció ser socio, una posición que en Madrid habría tardado años en alcanzar. Amplié mi círculo social, primero a través de compañeros de trabajo, luego mediante un grupo de senderismo que recorría los alrededores de la ciudad los fines de semana que no estaba con los niños. Fue en una de esas excursiones donde conocí a Claudia, una restauradora de arte que había regresado recientemente a Barcelona, después de años trabajando en Italia. No fue un flechazo instantáneo como en las películas, sino algo más gradual. Conversaciones que se alargaban mientras el grupo seguía adelante, cafés después de las caminatas, mensajes intercambiados durante la semana, comentando exposiciones o restaurantes que debíamos probar. Cuando finalmente la invité a cenar, sentí un nerviosismo que no experimentaba desde la universidad. La cita fue bien, sorprendentemente bien, pero al despedirnos le expliqué mi situación. El divorcio reciente, los niños, la complejidad que todo eso añadía a cualquier nueva relación. Esperaba que se alejara, que decidiera que era demasiado equipaje emocional para alguien que apenas comenzaba a conocerme. Todos tenemos historias, Antonio, respondió con una sonrisa cálida. Lo importante no es lo que nos ha pasado, sino cómo hemos elegido seguir adelante. La primera vez que los niños conocieron a Claudia fue casual, sin presiones. Habíamos quedado para visitar el acuario de Barcelona, y ella se unió a nosotros como una amiga más. Para mi sorpresa, conectó con ellos de forma natural, sin intentar forzar una relación o posicionarse como figura materna. Simplemente estaba ahí, respondiendo con paciencia a las interminables preguntas de Elena sobre los tiburones, o discutiendo con Mateo sobre si las medusas eran realmente animales o alienígenas marinos disfrazados. «Me gusta tu amiga», me dijo Mateo esa noche, mientras le arropaba. «No es como las mamás de mis amigos que se han divorciado, que intentan ser super guays y te agobian». Me reí, reconociendo la franqueza brutal de la preadolescencia. «Claudia es especial», admití. «Y le habéis caído muy bien». «¿Es tu novia?», preguntó directamente con esa mirada que indicaba que no aceptaría evasivas. «Estamos conociéndonos», respondí honestamente. «¿Te molestaría si lo fuera?». Mateo pareció considerarlo seriamente, con el ceño fruncido en una expresión idéntica a la que yo mismo hacía cuando analizaba un caso complicado. «No», dijo finalmente. «Pareces más feliz ahora. Antes, incluso antes de que tú y mamá os separarais, parecías siempre preocupado. Ahora sonríes más». Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. ¿Era posible que mis hijos hubieran percibido mi infelicidad incluso antes de que yo mismo fuera plenamente consciente de ella? ¿Cuánto de nuestra supuesta vida familiar perfecta había sido una fachada que ni siquiera engañaba a los niños? Un día, aproximadamente 3 años después de la separación, recibí una llamada inesperada de Lucía. Su voz sonaba tensa, lo que inmediatamente me puso en alerta. Los niños estaban con ella esa semana. ¿Les habría pasado algo? «Tranquilo, los niños están bien», aclaró rápidamente adivinando mi preocupación. «Te llamo por otro asunto. Javier y yo nos vamos a casar. Quería que lo supieras por mí antes de que los niños te lo contaran». Sentí una extraña mezcla de emociones, un eco distante de dolor, un destello de ironía
y principalmente, para mi sorpresa, indiferencia. La mujer que una vez había sido el centro de mi universo, ahora iba a casarse con el hombre por el que me había abandonado, y yo sentía poco más que un leve interés antropológico por la noticia. «Felicidades», dije, y lo decía en serio. «Espero que seáis felices». «Gracias, Antonio», respondió, y noté cierto alivio en su voz. Quizás esperaba recriminaciones, amargura, algún recordatorio del daño causado. «Significa mucho para mí que podamos tener esta conversación civilizadamente. Ya no somos los mismos que éramos hace 3 años, Lucía», señalé. «Al menos yo no lo soy. Y me alegra que tú tampoco». Tras colgar, me quedé mirando por la ventana de mi despacho hacia el bullicio de la Vía Layetana. Barcelona se extendía ante mí, vibrante y llena de vida, tan diferente a la ciudad gris y opresiva que había imaginado cuando me mudé forzado por las circunstancias. Esa noche, mientras cenaba con Claudia en la terraza de nuestro piso, porque ahora vivíamos juntos en un lugar más grande donde los niños tenían su espacio durante sus visitas, le conté sobre la llamada de Lucía. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sirviéndome una copa de vino. «En paz», respondí tras meditarlo un momento, como si finalmente se cerrara un capítulo que llevaba demasiado tiempo en suspenso. Claudia sonrió, entrelazando sus dedos con los míos sobre la mesa. «¿Sabes? Cuando te conocí tenías esa mirada de hombre herido que intenta convencerse de que está bien. Ahora la herida parece realmente curada». «Lo está», confirmé. «Y tú has sido parte importante de esa curación. Pero antes tuve que curarme a mí mismo». Y era cierto. El camino desde aquella tarde en Madrid, cuando descubrí la traición de Lucía, hasta este momento de serenidad en Barcelona, había sido largo y a veces doloroso. Pero cada paso, cada decisión, mudarse, concentrarme en los niños, reconstruir mi carrera, abrirme a nuevas relaciones, había sido una elección consciente para no dejarme definir por el abandono. La venganza que había planeado inicialmente, esa estrategia fría para recuperar mi dignidad, se había transformado en algo mucho más valioso. Una vida auténtica, construida sobre los escombros de lo que se había derrumbado. No una vida perfecta ni libre de cicatrices, pero sí una vida propia, elegida, no meramente reactiva al dolor infligido. Y esa, comprendí mientras contemplaba el rostro de Claudia iluminado por las luces de la ciudad, era la verdadera victoria.